Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablando de la extinción de los incendios en nuestro país y de los muchos focos que por desgracia siguen activos. De hecho, muchas son las voces que apuntan a que la falta de mantenimiento de nuestros bosques, con labores como la limpieza del monte bajo o la elaboración de cortafuegos, es una de las principales causas por la que se está produciendo este tipo de incendios tan devastadores. Concretamente, Asaja Ávila ha reclamado recuperar el pastoreo extensivo como una herramienta clave para prevenir los fuegos que están arrasando miles de hectáreas. Las políticas medioambientales equivocadas que llevan años promulgando han vaciado el medio rural, dejando montes y pastizales convertidos en bombas de combustible por falta de gestión y de limpieza. Asaja pide acabar con estas restricciones, como por ejemplo el acotamiento de pastos durante 5 años tras un incendio, y reclama más inversión en desbroces, en apoyo al pastoreo, integración de agricultores y ganaderos en los planes de extinción y sobre todo menos trabas administrativas. Pues Asaja pone el dedo en la llaga. Resulta que en tiempos del malhadado Franco, pues se limpiaban los montes y había unos cortafuegos brutales que todo el mundo que iba por una carretera veía. Esas separaciones entre zonas de pinares. Y la gente aprovechaba los recursos del bosque, pues sacaba si podía de ellos partido. Y si podía metía al ganado y ahora de repente se empieza a considerar que el ser humano es un intruso en el medio natural y entonces que no podemos tocar una ramita porque te cae un palo de 3 pares de narices, y en los pueblos no se puede limpiar la maleza en los cauces porque entonces resulta que llega algún ecologista de la administración central y te casca un puro. Y tenemos las consecuencias de todas esas políticas demenciales ecologistas. Tenemos las consecuencias en La Dana, donde han muerto 200 personas, entre otras cosas porque resulta que cuando no limpias los cauces baja el agua en avalancha y con el ramaje y la porquería que arrastra obtura los puentes, o los ojos de los puentes, entonces se embalsa el agua y al final revienta el puente y el agua pasa de manera catastrófica. Y en los montes resulta que si no limpias el monte, si no desbrozas, si no tratas de quitar malezas, pues al final el combustible está por todas partes, tirado en el suelo y enlazando unas zonas con otras, con lo cual los incendios se propagan mucho más voraces y a mucha más velocidad. Todo esto por culpa de las malditas políticas ecologistas, que no buscan otra cosa que arruinar a la población, que arruinar a sectores enteros. No se crean ustedes que es que están pirados y entonces llega el ecologista y dice ¡ay, pobre planeta! No, estamos en una campaña consciente de destrucción de la economía europea. La economía europea lleva estancada 2 décadas, o sea, en pleno siglo XXI y con la tecnología ebulliendo y evolucionando a toda velocidad, y resulta que China está disparada y nosotros aquí en Europa machacando todo sector productivo, machacando el turismo, machacando la agricultura, machacando la ganadería, machacando la pesca, machacando la industria, machacando la generación de energía. Oiga, ¿por qué? Pues ya lo he explicado muchas veces. Hay una minoría ideológica que tira de ese carro porque tiene la intención consciente de arruinar la economía europea en beneficio de China. Y luego hay pues una masa de políticos que a lo que van es al negocio. Ven que en eso hay negocio, ven que ahí hay una minoría movilizada que impone el relato, y al hilo de ese relato, pues bueno, se desarrolla labor legislativa que permite a todos poner el cazo a lo bestia. Y entre los ideológicos y los corruptos están llevando a Europa al abismo. Además, es que no dejan palo sin tocar. Teníamos presas, a derribarlas. Teníamos centrales térmicas, a volarlas. Teníamos unos montes bien cuidados, a dejar que se llenen de porquería para que ardan bien.
creo que es hora ya de empezar a desenmascarar a toda esta gentuza que nos lleva de desastre en desastre, a desenmascarar a los ideológicos que lo que buscan es arruinar Europa en beneficio de totalitarismos externos, y arruinar a los corruptos, y desenmascarar a los corruptos. En fin, bueno, estaba yo un poco mosqueado con la jerarquía de la Iglesia Católica, porque no está haciendo un papel como muy airoso en todo este tema de la inmigración. Lo preguntaba yo hace ya bastantes días. Cuando la conferencia episcopal dice algo sobre inmigración, ¿quién habla por su boca? ¿Jesús o los mercaderes del templo? ¿Qué influencia tiene en sus palabras la pasta que reciben ONGs vinculadas al mundo católico? La pasta que reciben por el tema de la inmigración. Porque claro, cuando declaras cosas y dependiendo de lo que declares te entra más pasta o menos pasta, y entonces ya el aspecto pastoral, digamos, el aspecto pastoral queda pues quizá un poco desvaído, ¿no? Y desde luego, a raíz de la polémica de lo de Jumilla, pues han salido algunos, el arzobispo de Madrid, Cobo, personaje siniestro donde los haya, el arzobispo de Tarragona, Planellas, el separatista han salido a atizar a Vox. Debe de ser que les molesta que en un polideportivo municipal no se puedan degollar corderos. Fíjate, cerdos no puedes degollar. O sea, si tú intentas hacer ahí una matanza del cerdo, vamos, se te echan encima todas las autoridades del Estado. Ahora, corderos, por supuesto, porque como los degüellan los musulmanes, entonces ellos tienen carta blanca. Vamos, están pirados. Estaba yo mosqueado con la conferencia episcopal, pero oiga, de repente ha salido un miembro de la conferencia episcopal que se ha salido del guión. El arzobispo de Oviedo, que ha dicho algo pues bastante sensato. Escuchen. Les hablamos ahora de la polémica sobre Jumilla y de las repercusiones que está teniendo. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha roto la unidad de la Conferencia Episcopal Española al desmarcarse de la postura oficial expresada por la Cumbre de la Iglesia en España. Y es que la semana pasada la Conferencia Episcopal Española se manifestó rechazando de plano la decisión del Ayuntamiento de Jumilla que prohibía la celebración de actos no deportivos dentro del polideportivo municipal. Pues bien, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, en un tuit ha cuestionado el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal y ha criticado la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias, aludiendo directamente a los ataques contra creyentes cristianos que se producen en países de mayoría musulmana. También critica que sea la Iglesia la que cita textos civiles para que nos sigan matando, según dice textualmente en su mensaje. Sus declaraciones contrastan con la postura de prelados como el arzobispo de Madrid, José Cobo, o el de Tarragona, Joan Planellas, que directamente tildó de xenofobia esta decisión del Ayuntamiento de Jumilla que afecta a un polideportivo municipal. Me gustaría saber qué dice el arzobispo separatista de Tarragona, ese que iba a visitar a los golpistas ladrones del separatismo en la cárcel, ese que colgaba una estelada enorme en el campanario de su iglesia, ese que tocaba las campanas en cada efeméride separatista, ese que no ha abierto la boca para condenar los acosos a niños que no querían estudiar en catalán. Me gustaría saber qué dice ese obispo separatista de Tarragona de su compañero, el de Oviedo. ¿Es un mal católico, es un mal cristiano por estar en contra de la invasión islámica? Cuéntenos, don Joan Planellas. El arzobispo de Oviedo ha dicho lo que uno esperaría de un pastor cristiano. El pastor defiende ante todo a sus ovejas, no a los lobos. Si defiende a los lobos, malo, malo, malo. Y en estos momentos las ovejas cristianas están siendo machacadas, masacradas en numerosos países de mayoría islámica. Hace nada entraban en 4 pueblos africanos las milicias del ISIS y machacaban a la población católica. Cada 2 por 3 estamos viendo atentados contra católicos, por ejemplo en ciertas regiones de Nigeria.
Y ahí, la conferencia episcopal se le debe de haber olvidado el salir en defensa de sus ovejas. ¿O será que los católicos africanos no los consideran sus ovejas? Ya está bien, ¿no? Estamos gobernados por un presunto corrupto, Pedro Sánchez, que se dedica a defender los intereses de cualquiera menos de sus ciudadanos. Y resulta que la Iglesia Católica en España está gobernada por una conferencia episcopal que se dedica a defender los intereses de cualquiera menos los de su religión. Me vale ya de relativismo. ¿Qué es eso de comparar la Iglesia Católica con otras iglesias? Oiga, yo soy agnóstico, yo no soy católico, pero soy un agnóstico enormemente orgulloso de mi educación católica y de mi tradición católica. Y siendo agnóstico, le digo a la conferencia episcopal que la religión católica es infinitamente superior a otras religiones, pero infinitamente, aunque solo sea por la dignidad humana, porque un concepto central de la Iglesia Católica es que el hombre está hecho a imagen de Dios. ¿En qué otra religión hay ese concepto tan empoderante, como se dice ahora? Y que precisamente pone el acento en que cada persona individual tiene una dignidad inalienable. ¿Eso pasa en otras religiones, queridos miembros de la conferencia episcopal? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es bueno eso? ¿El concepto de la dignidad humana? ¿Es mejor que otros conceptos? ¿No creen ustedes que sería bueno que el resto del mundo se convirtiera al catolicismo y asumiera ese concepto? Y por otro lado, ¿no creen ustedes que su religión, su propia religión católica es la verdadera? Y que por tanto sería bueno tratar de convertir a los demás a la religión verdadera? ¿O es simplemente una religión más? Porque si es una religión más, pues entonces da igual ser católico que ser miembro de la iglesia del espagueti volador, que no es un nombre que me haya inventado yo. Esto era un ciudadano suizo que debía de ser ateo y que entonces decía que por qué tenía la iglesia protestante que tener no sé qué ventajas, y que entonces él reclamaba las mismas ventajas para su iglesia del espagueti volador. Bueno, pues para los miembros de la conferencia episcopal, con al menos una honrosa excepción, la del arzobispo de Oviedo, pues la Iglesia Católica y la Iglesia del espagueti volador merecen el mismo respeto. Pues no es verdad, no merecen el mismo respeto. La Iglesia Católica no merece el mismo respeto que el Islam, merece mucho más. Porque la Iglesia Católica defiende toda una serie de valores, de humanismo, de dignidad humana, que por desgracia en las interpretaciones prevalentes hoy en día en el mundo islámico no existen. La Iglesia Católica defiende la inherente dignidad de la mujer, que como individuo está hecha a imagen de Dios. ¿Qué concepto de la mujer hay en las interpretaciones prevalentes en el mundo islámico? ¿El de alguien tan digno como los hombres? Para nada. ¿Son iguales entonces ambas interpretaciones religiosas de la realidad? No me toquen las narices, hombre. Ya está bien de defender siempre a los demás y no a los tuyos, tanto el gobierno como la conferencia episcopal. Y en el tema de la inmigración, los inmigrantes son seres humanos, por supuesto que sí, pero también era también era ser humano Hannibal Lecter, y eso no significa que tengamos que dejarle suelto por la calle ni pagarle un sueldo del Estado. Dentro de los inmigrantes que vienen a nuestro país, la inmensa mayoría, pues es gente que lo que quiere es abrirse camino, como pueda. Pero basta con que te venga un 2% de canallas para arruinarte un barrio. Entonces, por favor, preocúpense de sus ovejas de aquí, señores de la conferencia episcopal. Y por tanto pregúntense, ¿estoy protegiendo a mis ovejas, por ejemplo, de las violaciones, de los robos, de los atracos? ¿Les estoy protegiendo? ¿O las estoy lanzando a los lobos? Porque por otro lado tengo no sé qué ONG que cobra no sé cuánto por atender inmigrantes. Y preocúpense de sus ovejas de fuera, porque a lo mejor resulta que de los africanos, que son muchos, pues deberían ustedes ocuparse especialmente de los católicos, que están siendo masacrados, y menos de otros que resulta que tienen subgrupos que se dedican a masacrar católicos. Hombre, ya está bien, todo merece respeto.
pero eso no significa que ustedes tengan que hacer de alfombrilla de lo otro. En fin, aquí en España, pues Estados Unidos nos amenaza con embargos de 200 millones de dólares. Escuchen. Les hablamos ahora de las energías renovables, las que tanto promueve el gobierno de Pedro Sánchez y que están teniendo consecuencias nefastas para nuestro país. De hecho, Estados Unidos ha amenazado a España con embargos por valor de 200 millones de euros por impagos de las energías renovables. 2 nuevas sentencias condenan a España a pagar ese dinero o a sufrir el embargo correspondiente en bienes estatales. Concretamente, el Tribunal del Distrito de Columbia obliga a indemnizar con cerca de esa cantidad, ya les decimos, 200 millones de euros, a 2 fondos de inversión europeos por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Con este nuevo fallo judicial, España ya ha sido condenada en 25 de los 52 procedimientos internacionales presentados, con un importe total que supera los 1.800 millones de euros. La negativa del Ejecutivo a pagar ha derivado en embargos de bienes que teníamos en Bélgica, en Reino Unido o en Estados Unidos. ¿Saben ustedes quién inició el follón? Un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, con todas las subvenciones a las renovables. Creo recordar que se comprometieron subvenciones por valor de algo así como 30.000 millones de euros. Una bestialidad. ¿Qué pasó? Que llegó Rajoy, se encuentra las cuentas del país medio quebradas, el país camino del rescate, y una de las decisiones que tomó, yo creo que debió de ser una de las 2 o 3 buenas decisiones que tomó, porque el resto fue un maldito desastre, el gobierno de Rajoy, pero una de las buenas decisiones que tomó es la de, pues, no pagar lo que no podemos pagar, que eran precisamente esas primas a las renovables que había comprometido José Luis Rodríguez Zapatero, que debería estar picando piedra para pagar todo el dinero derivado de aquel pelotazo. ¿Podía Rajoy haber hecho otra cosa? Pues yo creo que hubiera debido ser un poco más creativo, porque claro, el cortar el grifo de algo que te has comprometido a pagar, pues tiene el problema de que los que se quedan sin cobrar lo que el presidente anterior les había prometido, pues dicen, oiga, a mí se me prometió esto, yo lo quiero. Y entonces entran los fondos buitre. Fondos buitre que dicen, que tiene usted una primas a las renovables que Zapatero prometió pagar y Rajoy dice que no paga. Le compro eso con un descuento del 80%. 80%, usted mismo, pleitee usted contra el gobierno español. No, pero ¿cómo voy a pleitear yo? Pues véndamelo a mí. Y se dedicaron a comprar primas impagadas a las renovables y después a presentar demandas contra España. Vamos, lo habitual en este tipo de fondos. Y resulta que ya llevamos perdidas demandas por valor de 1.000 millones de euros. Ya nos han embargado en en el Reino Unido propiedades del Estado. Y ahora en Estados Unidos amenazan con embargar propiedades por valor de 200 millones de euros. En todo este tipo de cosas, por supuesto, también tiene una influencia el aspecto político. Ya saben ustedes que, en fin, lo de la justicia es algo que, pues, funciona como de aquella manera. Quien tiene padrino se bautiza y quien no tiene padrino no se bautiza. Vamos, que en este tipo de conflictos económicos entre países y empresas de otros países, pues al final siempre pues puedes tratar de utilizar tus influencias para evitar consecuencias negativas o al menos para atenuarlas. Yo imagino que la capacidad de interlocución de Sánchez con el gobierno de Estados Unidos para lograr que el palo sea menor, pues es bastante dudosa. Bueno, atentos a otro foco de potencial conflicto en el mundo. El mar de la China Meridional, donde China
que tiene problema de baja disponibilidad de hidrocarburos, pues quiere conseguir ahí presencia territorial, incluso está creando islas artificiales para poder explotar las riquezas de hidrocarburos y riquezas minerales que tiene el mar de la China Meridional. Y hay un conflicto brutal entre China y varios países limítrofes, especialmente Filipinas, por la demarcación de aguas territoriales. Y Estados Unidos acaba de desplegar 2 buques de guerra en el mar de la China Meridional. Escuchen. Les hablamos ahora de lo que ocurre en el mar de la China Meridional, porque Estados Unidos ha desplegado 2 buques de guerra cerca del banco de arena Scarborough, apenas 2 días después de un choque entre embarcaciones chinas y filipinas en esa misma zona. Concretamente se trata del destructor Higgins y del buque de combate litoral Cincinnati, que se encontraban ya en el disputado mar de la China Meridional. Según fuentes militares, las naves estadounidenses fueron seguidas además de cerca por un buque de la Armada china mientras navegaba a unas 30 millas náuticas del enclave de ese banco de arena, en una nueva demostración de la creciente rivalidad marítima en el Pacífico Occidental. El incidente en el banco de arena fue grabado en vídeo y se mostraba a la Marina y a la Guardia Costeras chinas intentando alejar un barco filipino, lo que ha despertado preocupación internacional. Ese banco de arena, reclamado por China, Filipinas y Taiwán, es uno de los puntos más tensos de la región. Bueno, hace 3 días o así se produjo un incidente cuando estaban 2 barcos chinos hostigando a un barco filipino y resulta que los barcos chinos colisionaron el uno con el otro, causándose graves desperfectos. Pero es que en esa zona se han producido enfrentamientos entre China y Filipinas en los últimos años, pues bastantes, y algunos de ellos con intercambio de disparos. China, como les digo, quiere hidrocarburos y intenta por todas las vías imaginables y bastante poco legales a mi juicio hacerse con derechos territoriales. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego en toda aquella zona, Taiwán, Mar de la China Meridional, va a estar uno de los focos de desestabilización de la situación mundial en los próximos años. Y en Colombia les decíamos al principio del informativo que ayer se produjo el entierro de Miguel Uribe y que resulta que esta noche han intentado asesinar a otro político colombiano. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Colombia después de la reciente muerte de Miguel Uribe y de la creciente inseguridad en el país. El congresista colombiano Julio César Triana ha denunciado haber sido víctima de un intento de atentado. Concretamente, le han disparado cuando salía del municipio de La Plata, en el departamento de Huila. Según ha relatado en su cuenta de Twitter, el ataque se produjo mientras se dirigía a Paicol y obligó a pedir apoyo urgente a la policía y al ejército. Quiero expresar para tranquilidad de todos los amigos, familiares que nos han estado llamando. Nos encontramos en la estación de policía del municipio de Paicol, en el occidente del Huila. Quiero agradecerle a la Policía Nacional. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, 8 impactos de bala, de fusil y de pistola 9 milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. Muchos de esos impactos fueron específicamente en el lugar en el que yo venía sentado. Agradezco a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todos la solidaridad y quiero expresar que tanto los policías como el hombre de la UNP que me acompañan, todos estamos bien. Logramos llegar en rines en el vehículo al pueblo más cercano que era Paicol y llegamos en rines a la estación. Aquí no solamente nos han protegido, sino que ya han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila, que es Neiva. A todos 1000 gracias por las llamadas, por la preocupación y a la fuerza pública, gracias por la solidaridad en este momento tan difícil. Pues así está Colombia, otro intento de asesinato, en esta ocasión de un miembro del Congreso. ¿Qué cosas pasan en los países que ponen a un exterrorista en la presidencia, verdad? Qué raro que haya intentos de asesinato de políticos de la oposición. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen jueves, amigos de Radio Libertad.
Os contamos hoy en Voz que la deuda nacional en Estados Unidos superó los 37 billones de dólares. La cifra informada por el Departamento del Tesoro estadounidense marca un nuevo hito histórico de deuda. Con ese monto total, la deuda superó los $108.000 por cada estadounidense. Aunque desde el gobierno de Trump apuntaron contra el gasto público y la inflación de su antecesor, tanto demócratas como algunos republicanos acusaron a la administración actual de aumentar la deuda con la ley de presupuesto llamada Big Beautiful Bill. Os compartimos hoy también en detalle cómo continúa la federalización de Washington, D.C. Trump tomó en manos propias la seguridad de la capital estadounidense, poniéndose en control de la policía y enviando guardias nacionales al distrito. Pero no solo. El gobierno asegura haber desmantelado decenas de campamentos de sin techo y amenazó con cárcel a quienes no se trasladen a refugios específicos. ¿Se acabó el socialismo en Bolivia? Después de casi 20 años de hegemonía izquierdista, la derecha lleva una amplia ventaja en las encuestas para las presidenciales. El empresario de centro-derecha, Samuel Doria Medina, que se postula por Alianza Unidad, encabeza las encuestas. Le sigue de cerca el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, de la Coalición Libre. Mi compañera Diane Hernández diagnostica el estado de la izquierda boliviana y explica qué puede significar un cambio de signo político en la presidencia de Bolivia. Por último, os invito a leer una opinión del analista Gordon Chang sobre la estratégica empresa Intel, a la que el autor recomienda echar a su consejero delegado, Dipután, por sus vínculos con China. Escribe Chang que es hora de establecer la rendición de cuentas en la América corporativa cuando se trata de la República Popular China. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago. Llega el momento de Deportes en Libertad.